Como seguimiento del estándar de competencia de auxiliar de enfermería, tenemos el último punto de evaluación, que es orientar para el autocuidado. Este sería el 7 de 7 y aquí en este nos menciona sobre las actividades que se deben de presentar durante este estándar, cumpliendo con los siguientes puntos, que sería uno, el cuidado, nos menciona sobre el cuidado de la salud. Este eh, nos dice que es para desempeñar correctamente este punto se va a realizar un interrogatorio que ya sabemos que es mencionado como anamnesis. ¿Para qué? Esto es con el fin de recabar la información sobre los diferentes hábitos, ya sean físicos, de, de estilos de vida, hábitos de salud, higiene personal, para saber cuál es en ese momento el cuidado que tiene el paciente sobre él mismo. Para nosotros determinar de esta manera en qué momento nosotros podemos ayudar a nuestro paciente a compensar los demás si es que es el caso en que llegara a necesitar algún apoyo conforme, es, conforme asistencia o educación en alguno de los puntos en que no está siguiendo un buen autocuidado. Tenemos la anamnesis. Eh, Nosotros en cada diferente institución se maneja diferentes formatos, pero en relación a el estándar, tenemos que tener el conocimiento de que nosotros para recabar esta información, lo más importante que para nosotros es funcional es interrogarla a la persona sobre su estado de salud, cómo se siente en ese momento, por qué va a valoración en ese momento, cuáles son sus síntomas, si es en dado caso en que llegue por alguna sintomatología. Preguntar a la persona sobre cómo percibe su condición física. ¿Esto cómo lo podríamos resolver? Simplemente preguntando al paciente si realiza alguna actividad física eh, y esta actividad física tiene que ser recurrente porque muchas veces los pacientes nos mencionan que caminan 15 minutos todos los días, pero tenemos que tener muy en consideración que una actividad física se menciona así como algún deporte que desempeñe el paciente en algún momento del día, pero con un determinado límite. También nos menciona interrogar sobre la asistencia y frecuencia a los servicios de salud. Aquí podríamos nosotros preguntar a nuestro paciente si tiene algún servicio de salud al que tiene acceso. Ya se han mencionado algunos, IMSS, ISSSTE, INSABI, o si acude a algún servicio particular. Y en qué momento acude a estos servicios de salud. Interrogar al paciente sobre la forma en que cuida su salud. Este es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque estamos viendo el autocuidado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho en cuenta qué es lo que hace ese paciente para que él considere que realmente está cuidando de su salud. ¿Cuáles son sus hábitos? Aquí entraría cuáles son sus hábitos correspondientes al día que él realiza para mantener un autocuidado. Interrogar al paciente sobre sus estilos de vida. Interrogar al paciente acerca de las medidas tomadas cuando enferma. Aquí también es uno de los puntos más importantes porque sabemos que hay muchos pacientes que se automedican.
Recordemos que el autocuidado no quiere decir que la persona se automedique, sino que debe de tener conciencia de cuándo necesita ir a los sistemas de salud para prevenir, o si es en dado caso en que ya está enfermo este paciente, pues para dar un buen tratamiento y el adecuado para ese paciente. Y el último sería interrogar a la persona acerca de las medidas preventivas para el cuidado de su salud. ¿Esto qué quiere decir? Esto va a depender mucho de la edad de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si es un pequeño, obviamente, o sea, estamos hablando de un niño, obviamente necesita, no nada más va a depender de él mismo su autocuidado, sino que también depende de su familia, porque es un niño pequeño. Por lo tanto, no puede cubrir todas sus necesidades él solo. También, si estamos hablando de una persona mayor, también esa persona mayor puede ser que todavía pueda él cumplir con todos los sistemas de autocuidado, o puede ser que algún familiar pueda estar, eh, supliendo alguno de los temas con los que no puede esa persona cumplir. Y con respecto a las medidas preventivas, si estamos hablando de niños, de personas mayores, una de las medidas preventivas para ellos sería eh, el riesgo de caídas, por ejemplo, que ellos determinen qué es lo que pueden llegar a necesitar con respecto a medidas de prevención para que no ocurra alguna caída. Esa sería una manera. Y bueno, aquí tenemos un pequeño formato donde nos viene la fecha de elaboración, que sería la fecha en que el paciente va a consulta, a valoración, la hora en que se valora ese paciente, los datos personales del paciente, muy importantes, como su nombre completo, el sexo del paciente, su fecha de nacimiento, la edad que tiene el paciente, el estado civil que tiene el paciente, la dirección, el, el nombre de una persona si está asegurada, y bueno, parientes si son responsables del cuidado de ya sea de alguna otra persona, y el motivo de consulta. Más aparte, aquí abajo nos muestra la anamnesis, que es todo el interrogatorio que ya había mencionado antes y que se tiene que colocar en un espacio para que nosotros podamos determinar qué es lo que le falta a ese paciente para cubrir completamente su autocuidado, y si necesita de algún cuidador o nada más cubrir ciertas etapas para cubrir completamente el autocuidado. Como segundo punto, tenemos las medidas generales de salud. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a orientación de la persona sobre las medidas generales de salud. ¿Cuáles son esas medidas generales? Le vamos a dar un apoyo de orientación, información, explicación sobre las diferentes medidas que se requieren para un adecuado autocuidado. Estos sí son requeridos. Nosotros, al estar haciendo la anamnesis, vamos a determinar si le falta conocimiento, o vamos a recalcar ese conocimiento, vamos a ir a puntos claves que necesitan ser más expuestos para que esa persona entienda perfectamente cuál es un adecuado autocuidado. Aquí nos menciona que el apoyo a educación. El apoyo a educación, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ofrecer información clara y fidedigna sobre los hábitos saludables, el plato del buen comer, importancia de la actividad física, la prevención del manejo del estrés, la asistencia a consulta médica. Nosotros
Estos son algunos de los puntos que se deben de tomar en consideración para el apoyo de el autocuidado de esta persona. Aquí tenemos ya por cada parte qué es lo que tenemos que realizar, qué es lo que tenemos que nosotros identificar para nuestro paciente pueda tener un adecuado auto, un autocuidado. ¿Ok? Tenemos los hábitos de salud. ¿Cuáles son hábitos de salud? Son todas las conductas que tenemos asumidas en nuestra vida cotidiana que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social. Estos pueden ser de alimentación, de descanso, la práctica de actividades físicas. Y esta debería de ser correctamente planificada, como les decía anteriormente. No nada más es, sí, pues salgo a caminar pues a la tienda. Y eso lo toman como actividad física. Eso no es considerado para nosotros una actividad física porque no es recurrente. No es como que lo vaya a hacer diario a la misma, como en la misma hora o siempre sea la misma cantidad de ejercicio. Más aparte no está haciendo un esfuerzo físico para llegar a realizar esas actividades. Durante esto, vamos aquí en este punto lo que vamos a cumplir, lo que se debe de llegar a cumplir para este estándar, es nosotros debemos de determinar y darle información, explicarle sobre el plato del buen comer al paciente. ¿Por qué? Porque el plato del buen comer ya es una guía que se establece para los criterios de la orientación nutritiva aquí en México. Y este plato lo que hace es ilustrar los diferentes grupos de alimentos para mostrar que cada grupo de alimento es necesario y que ninguno de ellos es más importante que otro o menos importante que otro, sino que necesitamos una combinación de todos estos grupos para desarrollar una dieta correcta y balanceada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a realizar? Simplemente explicarle al paciente cómo es que podríamos llegar a desarrollar una buena alimentación a base de nuestro plato del buen comer, que debe de consumir al día mínimo una porción de fruta, en cada comida más bien una porción de fruta, una porción de leguminosas, una porción de cereales, una porción de verdura. Esto es en forma un poco general, ¿vale? Ahora, también otro punto es la actividad física. Aquí nos menciona que la OMS define la actividad física como algún movimiento corporal producido por los músculos que sea consiguiente consumo de energía. Aquí es lo que mencionaba un poquito atrás, que no nos tiene, para considerarlo una actividad física, nos tiene que mantener un consumo de energía constante. Nos tenemos que consumir energía. Sí, al caminar vamos a consumir energía, pero no la suficiente como para que sea considerada una actividad física. Más aparte, es uno de los puntos muy importantes la actividad física, porque de aquí podemos llegar a prevenir diferentes enfermedades. Y eso también es explicarle a nuestro paciente por qué es la importancia de la actividad física. No nada más es importante por el cómo van a ver a los demás, cómo te van a ver los demás. No, sino que es importante realizar una actividad física porque puede disminuir la hipertensión, puede disminuir, puede prevenir la diabetes, sobrepeso. Entonces, es muy importante, también nos puede ayudar a prevenir lo que son enfermedades cardíacas.
Entonces, siempre hay que puntualizar en cada uno de estos cuál es la importancia sobre los estilos de vida, sobre la actividad física que debe de realizar, sobre la alimentación que debe de tener esa persona. Y muy importante, todo esto en conjunto debe de ser valorada para esa persona, porque no podemos nosotros generalizar hacia todas las personas porque cada uno es diferente a los demás. Entonces, esto siempre va a ser valorada para esa persona. Por eso es muy importante el primer punto, que es el interrogatorio, la anamnesis, porque ahí nosotros vamos a determinar qué es lo que le hace falta a nuestro paciente para cubrir o desarrollar todo su autocuidado. Más aparte, qué tipo de actividad física aproximadamente debe de llevar para que sea la adecuada para ese mismo paciente, o la alimentación que sea adecuada para ese paciente. Y por último, nos menciona el estándar que debemos de cumplir con un formato de reporte. Aquí en el formato de reporte, realmente este formato lo da, es dado por las diferentes instituciones donde se realiza, donde se esté elaborando. Entonces, no forzosamente tiene que ser esta imagen que vemos en la pantalla, pero ¿qué es lo que debe de cubrir este formato de reporte? Uno tiene que venir fecha, nombre de nuestro paciente y algo muy más aparte, pues toda la sintomatología, signos vitales, obviamente que ya es como de cajón un poquito, pero aquí lo que debemos de tener en un formato de reporte, ya como tal, se debe de establecer información que sea proporcionada por el paciente y la información que nosotros veamos que son los datos objetivos, lo que nosotros llamamos datos subjetivos, que son la información que nos da el paciente como sintomatologías, por ejemplo, un dolor de cabeza, pero también datos objetivos, que son los datos que nosotros vemos a través de la exploración física o de las constantes vitales. También aquí en este formato se deben de puntualizar los, los incidentes si estos hayan ocurrido durante nuestro cuidado con ese paciente. Esto con el fin para que llevemos un adecuado registro para saber qué está pasando con ese paciente y tener más cuidado con respecto a ciertos puntos. Y otro de los datos importantes sería los datos del responsable sanitario, que en esta situación sería el auxiliar de enfermería. Entonces, la persona que lo está viendo tendríamos que colocar el nombre del personal auxiliar de enfermería que está viendo ese paciente completo. Entonces, en esta imagen lo que podemos visualizar son signos y síntomas. ¿Cuándo presentó esos signos y síntomas? Es muy importante la hora para nosotros determinar qué podemos realizar o si se está dando en las mismas horas o en horas que sean como visibles, sino que nada más tenga como cierta denominación en esos horarios. Tenemos medidas asistenciales, es muy importante que coloquemos esas medidas que nosotros realizamos. Las medidas asistenciales son las medidas que nosotros realizamos. Por ejemplo, una persona con el autocuidado, ¿qué es lo que estábamos mencionando? Que vamos a orientar a esa persona, le vamos a dar información. Entonces, medidas asistenciales podemos poner, se orientó a la persona sobre el plato del buen comer. O, por ejemplo, si es una persona que no cumple con todo el autocuidado y necesita ayuda de familiares, ayuda de el auxiliar de enfermería, que somos nosotros, pues colocar qué se le realizó, se dio de comer a tal hora, se orientó sobre el plato de buen comer
a tal hora. Eso es muy importante. No sé, eh, eh, se le asistió sobre la importancia de la actividad física. Eso es muy importante colocarlo también. ¿Por qué? Porque es información que nosotros le estamos brindando al paciente y que es de suma importancia. Siempre todo lo que nosotros realicemos con ese paciente, nosotros lo debemos de colocar en el formato de reporte, porque si no es como si no se hubiera hecho esas actividades, a pesar de que se pudieron haber realizado. Respuesta y evolución. Conforme a lo que nosotros vimos de signos, síntomas y lo que nosotros realizamos como medidas asistenciales, vamos a colocar si hubo una respuesta favorable o si no hubo alguna respuesta después y la hora en que hubo esa respuesta y cómo es que fue evolucionando. Y las observaciones. Muy importante las observaciones es cómo se comportó el paciente conforme al turno que nosotros nos tocó estar en su cuidado. Y lo que hace falta, por ejemplo, en este caso, que es en el autocuidado, poner en observaciones sería muy importante el si está comprometido de cierta manera, como decirlo así, a seguir estas indicaciones que nosotros le realizamos. Y pues realmente eso sería básicamente todo con respecto a lo que es el autocuidado.